mis hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Un gusto encontrarme otra vez con ustedes, ¿sí? Y los invito a empezar cantándole al Señor, alabándolo con todo el corazón. El nombre de Jesús es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. El nombre de Jesús es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristezas no van conmigo, porque Jesús ya me liberó. Eché al diablo afuera y más ahora contento estoy. Vamos. El nombre de Jesús es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, 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 subiendo para el cielo voy. Tristezas no van conmigo, porque Jesús ya me liberó. Eché al diablo afuera y más ahora contento estoy. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Qué alegría poder encontrarnos una vez más por aquí, por la página de la Renovación, y seguir compartiendo de tú a tú en este crecimiento que vamos haciendo, bendito Dios. Bueno, era pensado primero para la región de Cuyo y luego, bueno, se fue abriendo. También sé que en otras regiones y también a través de la página están haciendo también crecimiento y profundizando, pero esto dirigido, ¿verdad? Este crecimiento específicamente para el servidor. Por eso, bienvenidos a todos los que están ahí. Y bueno, que este sea un momento, como siempre decimos, un momento a los pies del Señor, un momento de abrir el corazón, un momento de no ponernos un tope, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, porque el Señor siempre algo más quiere hacer con nosotros, siempre algo más quiere decirnos a nosotros. Y bueno, y hoy en esta charla, ¿no?, que es sobre la tentación, ¿qué servidor no es tentado, ¿no? ¿Qué discípulo no es tentado? Si Jesús, ¿sí?, el diablo tuvo la osadía, ¿verdad?, de ir a tentarlo en el desierto, ¿cuánto más, sí?, hará con nosotros si lo dejamos? Así que ojalá este sea un momento para abrir el corazón y para fortalecernos una vez más en la fe como hermanos, para seguir caminando y ser cada vez mejores discípulos. Así que te invito, ¿sí?, te invito a que podamos pedir el Espíritu Santo en este momento, que fluya. El Espíritu Santo ya vive en nosotros desde el bautismo, como siempre decimos, y vos lo sabés, pero a veces está ahí, ¿no?, como esperándonos a que le digamos, que le demos permiso para que fluya en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, para que fluya en cada área de nosotros. Como servidores nosotros de la Renovación Carismática, sí o sí necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Es Él el que nos va a guiar, es Él el que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, es Él el que nos va a mover a lo santo, a lo perfecto, el que nos va a mover a lo grato, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que te invito un día más que puedas, ahí donde estás, cerrar tus ojos y pensar en el Espíritu Santo. Pensar en el Espíritu de Dios que te hace casa donde Dios habita, que nos hace templo donde Él habita. Amado Espíritu Santo, de solo pensar que tu presencia nos hace templos, es todo un desafío vivir así. Por eso te pedimos de una forma especial en esta tarde, en este día, que te muevas en nosotros, que obres en nosotros, que nos ayudes a abrirnos para vivir una vida movidos por ti,
movidos por tu poder, movidos por los dones que nos regalás, por los carismas que nos entregás. Una vida movidos al servicio de aquel que nos ha salvado, al servicio de este Padre que nos ama. Ven, Espíritu Santo, y fluye un día más, una vez más, en cada uno de los que estamos aquí. Fluye con tu poder, fluye con tu amor. Fluye, Espíritu Santo, y danos a entender lo santo, lo bueno, lo grato para nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, por la poderosa intercesión de tu esposa, de María Santísima. Ven y fluye en nuestras vidas. Ven y fluye, Espíritu Santo. Ven. Y te invito a que abras tus manos y que le pidamos que fluya en nuestras vidas como servidores, como discípulos. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye. Permitile. Lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Te necesito. Espíritu Santo, fluye. Ven, Espíritu Santo de Dios, y ábrenos. Ayúdanos a abrir este corazón y a dejarnos sorprender por aquello que hoy querés decirnos y regalarnos. Ayúdanos a ser discípulos con los pies en la roca, para que venga lo que venga, pase lo que pase en nuestras vidas, siempre estemos firmes en Jesús. Sin ti, Espíritu Santo, nuestras fuerzas se van. Sin ti, Espíritu Santo, no sabemos cómo obrar. Sin ti nos falta guía. Sin ti, Espíritu Santo, nos falta amor. Por eso ven, Espíritu Santo, a este servidor. Ven a cada uno de nosotros que en este momento estamos conectados, y fluye, porque hoy te necesitamos más que ayer. Fluye para que podamos ser santos, para que podamos buscar la santidad cada día de nuestra vida y vencer la tentación y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven una vez más. Vamos a decirle: te necesito. Te necesito. Te necesito. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Te necesito. Te necesito. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Y a vos, María Santísima,
Queremos entregarte este momento y consagrarnos a tu corazón inmaculado diciéndote, bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿sí? El lunes pasado, ¿sí? Íbamos viendo las diferentes formas de rezar, las diferentes formas de comunicarnos con Dios, ¿sí? Ahora vamos a conocer a nuestro enemigo, ¿sí? A nuestro enemigo. Porque viste que cuando un equipo de algún deporte, ¿no? Va a enfrentarse contra otro, generalmente lo primero que hacen es estudiar a su equipo contrincante, ¿no? Estudiar con el que van a competir, con el que van a luchar, con el que van a jugar, ¿no? Para poder conocer sus movimientos, sus estrategias, para saber a ver cómo actúa, cómo miran, cómo corren, cómo saltan, qué sé yo, según sea el deporte. Y tenemos que tomar ejemplo también nosotros, ¿no? Los cristianos, nosotros los discípulos del Señor, los servidores, de estos, ¿sí? Y también animarnos a conocer, ¿no? A conocer quién es nuestro enemigo, cómo actúa nuestro enemigo, para también nosotros, ¿sí? Tener esas estrategias que necesitamos para poder vencerlo, ¿sí? Para poder vencerlo. Es importante, ¿sí? Que nosotros podamos conocer, ¿no? Al enemigo, ¿no? No conocerlo para cómo es, para lo único que lo queremos conocer es para poder ser más que vencedores, ¿sí? Delante de todo aquello que nos va presentando en este caminar el diablo, ¿verdad? Satanás. Diablo, sí, diablo quiere decir el que divide, ¿no? El que divide. Donde hay división no está Dios, ¿no? Donde hay división no está Dios, está el otro, está el enemigo, tratando de muchas veces dividir nuestra forma de pensar, dividir nuestra forma de sentir, dividirnos en nuestro actuar. A veces uno tiene como adentro, siempre hablamos en algunas predicaciones, como una personalidad dividida, ¿no? Como que uno quiere hacer lo bueno y le sale todo el tiempo lo malo, o bueno, en un lugar es de una forma, en otro lugar se comporta de otra manera, en otro lugar actúa de otra manera, con los amigos actúo de una forma, en el grupo o en la parroquia actúo de otra, en el trabajo actúo de otra, cuando estoy de vacaciones actúo de otra. Y a veces uno no puede encontrar la unidad interior, ¿no? La unidad interior. Y nos preguntamos, pero ¿por qué no puedo ser yo? ¿No? ¿Por qué no puedo ser yo mismo? Es decir, Pablo, aquí con mis amigos, aquí con el trabajo, aquí. Y bueno, a veces es por no conocernos, ¿sí? Por no conocernos en Dios. Pero si hay alguien que sí nos conoce, aparte de Dios, por supuesto, y es el enemigo, ¿no? Es el diablo. Y por eso vamos a empezar hablando de sus caretas, ¿sí? Y aquí decía, es lógico que Satanás, ¿sí? Luche con menos fuerza contra aquellos que no están en el Señor, contra aquellos que no han conocido a Cristo, ¿no? Contra aquellos que viven en el mundo, y mundo dígase, es decir, mundo en lo mundano, en aquello que no es de Dios, ¿sí? ¿No? En el mundo, pues en el mundo vivimos todos. Y es más, el Señor nos dice, ustedes son de este mundo, pero no le pertenecen a Él, ¿sí? No le pertenecen a Él. Pero mundo refiriéndonos, ¿verdad?, a todo aquello que es mundano, aquello que no viene de Dios, aquello que te lleva, es más, a alejarte cada día más de Dios. Entonces, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, dice así, sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivamos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Palabra de Dios. Entonces, como decíamos recién,
es lógico, ¿no? Que ataque con menos fuerza el enemigo a aquellos que no están en el Señor. Pero, ¿sí? Tiene un problema grande, porque acá dice así, vamos a escuchar. Pues bueno, y con ellos no tiene problemas. En cambio, los tiene grandes cuando se trata de cristianos como vos y yo, y peores cuando son buenos cristianos, ¿sí? Y peores cuando somos buenos cristianos. Yo no sé vos, pero me acuerdo de Teresa de Calcuta, ¿sí? Que ella decía que ella quería ser una buena cristiana, ¿no? En aquel testimonio que en alguna vez se los habré mencionado, cuando iba a pedir para los pobres y, y bueno, llega un comerciante, le pide, y cuando le pide el comerciante le escupe la cara, ¿no? Y cuando la escupe, ¿no? Ella se limpia y le dice, bueno, gracias porque esto era para mí, ¿no? Pero ¿qué tiene ahora para los pobres? ¿Qué puede darle a los pobres? Y mirá que Teresa ha sido una mujer que ha sido, Teresa de Calcuta, atacada, ¿no? Una mujer que quería ser una buena cristiana. Y cuando quiera ser un buen cristiano, un buen discípulo del Señor, aprontate, ¿no? Para las batallas, aprontate para las pruebas, porque el Señor nos engañó. No nos dijo que no íbamos a tener batallas, no nos dijo que no íbamos a tener pruebas, sino que nos dijo que nos preparáramos para la prueba, ¿sí? Nos preparáramos para aquello, ¿sí? Que el que quiere vivir una vida cristiana bien, buena, ¿sí? El que no quiere tener dobles vidas, el que no quiere estar con un pie en el cielo y otro en el infierno, con un pie en la iglesia y otro fuera, el que quiere poner sus dos pies en la roca firme que es Cristo Jesús, tiene que aprontarse para la batalla, ¿no? Para la batalla. Entonces, mi hermano, tenemos que aprender, ¿sí? Que nuestro enemigo se llama Satanás, ¿no? El diablo, el que divide. Y uno tiene que también saber cuáles son un poquito sus estrategias. Él lucha y está activo, aunque nadie lo vea ni crea en él, ¿viste? Él está todo el tiempo ahí sutilmente. A veces creemos que solamente el diablo se manifiesta, ¿verdad? En alguna posesión, en alguna, qué sé yo, en alguna persona que es mala, en alguna... Pero el diablo es mucho más sutil de lo que nosotros creemos, mis hermanos, ¿no? Y vos y yo lo tenemos que entender y tratar de metérnoslo todos los días en la cabeza, ¿sí? Nosotros estamos en una lucha espiritual como discípulos de Jesús que somos y tenemos que saber, ¿no? Y pedir al Espíritu Santo el discernimiento para saber qué es aquello que viene de Dios, qué es aquello que viene de nosotros y qué es aquello que viene concretamente del enemigo, que nos hace apartarnos todo el tiempo de él, que nos hace vivir como no tenemos que vivir como cristianos, vivir no como discípulos, sino como hombres y mujeres mundanos. Y mire mi hermano, yo no sé vos, pero uno conoce muchísima gente dentro de la iglesia, y no es por criticar, sino para que, bueno, estemos atentos y nosotros nos animemos a vivir una vida como reales cristianos. Me olvidé decirle, ¿no? Teresa de Calcuta siempre tenía un dicho que decía que ella quería ser una buena cristiana. Ahora, lo que hace el otro, cómo vive el otro, y no puedo hacerme cargo yo de cómo viva el otro. Sí puedo hacerme cargo de mostrarle al otro, en mí, a Jesucristo. De mostrarle al otro que en mí vive Jesús. Demostrarle al otro que pienso como Jesús, ¿no? Que hablo como Jesús, que me atrevo a darme como el Señor. Pero esto es una tarea de todos los días, es una tarea de ir creciendo, ¿no? Por eso estamos haciendo los seminarios de crecimiento en la vida, en el Espíritu. Y solamente el Espíritu Santo puede llevarnos, mi hermano, mi hermana, a realmente vivir como queremos, como discípulos, como cristianos. ¿Y qué es vivir como cristianos? Vivir como otros Cristos. Y decime si no es un desafío. Y cuando vos y yo nos proponemos vivir como otros Cristos, obviamente, ¿no? Que nuestro enemigo, porque es nuestro enemigo, va a venir a querer cortarnos por todos lados, ¿verdad? Serrucharnos por todos lados. Y por eso vos y yo tenemos que saber cuándo son esos ataques. Hay gente que ve al diablo por todos lados, ¿verdad? Y eso, no sé, le echamos la culpa al diablo de todo, ¿no? De todo, de nuestras actitudes, de nuestras humanidades, un montón de cosas. Yo no estoy hablando de eso, sino que estar atentos y pedirle al Espíritu Santo el discernimiento para saber cuándo el enemigo viene a serrucharnos, ¿sí? El piso, para que dejemos de ser esos discípulos que el Señor nos llamó
hacer desde toda la eternidad. Él lucha, Él está activo todo el tiempo, ¿verdad? Y no es aquel que viene a poseernos, sino que es aquel, porque bueno, la posesión es algo mucho más serio, ¿no? Es distinto. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Es aquel que viene todos los días a tratar, ¿verdad?, de apartarnos de la voluntad de Dios. Él lucha contra el bien y contra Dios y contra su obra en el mundo. Lucha contra el bien, contra todo el bien que podemos hacer, contra Dios, obviamente, que es el enemigo de Dios y sus hijos y los discípulos de su Hijo, y contra la obra de la iglesia y de Dios en el mundo. Mi hermano, a veces nosotros dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestros grupos, donde nos movemos, lo vemos, ¿sí?, constantemente. Esto de que parece que en vez de estar movidos, ¿sí?, por el Espíritu Santo, nos dejamos mover, ¿sí?, por el mismo diablo, ¿sí? Y quizás sea fuerte lo que estoy diciendo, pero está bueno pensarlo, ¿no? Nos dejamos mover por el mismo Satanás cuando estamos todo el tiempo con el chisme, porque el chisme que hace, ¿no? El chisme, el chusmerío, no sé cómo le decís, divide, ¿no? Divide. ¿Y cuál es el gran? Divide y reinarás, ¿no? Y ese es bien lo que quiere el diablo, reinar, ¿no?, en nuestras comunidades cristianas, reinar en nuestros grupos, reinar en nuestras parroquias, ¿sí?, burlándose de aquello que Dios puede hacer en nosotros. Y nosotros con nuestra lengua, como dice Santiago, tan chiquita y tan poderosa, ¿sí?, ¿cuántas veces somos instrumentos de división, instrumentos del enemigo y no instrumentos del Espíritu Santo en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras familias? Entonces a veces después, ¿qué hacemos? Lo justificamos todos, ¿no? Porque Él se vale de sus debilidades para nulificarnos, ¿sí?, para anularnos por completo. Se vale de lo que somos, de me gusta el chisme. Y Él se va a valer de eso, ¿verdad?, para hacerte cada día más chismoso, más chismosa, y para poder ir dividiendo cada vez más en vez de buscar la unidad, ¿sí? Entonces Él conoce tu debilidad, ¿sí? Tu debilidad quizás venís de una vida dura, de una vida quizás de abusos, de una vida de engaños, de una vida de, qué sé yo, de que te tocó ver un montón de cosas que tenían que ver con el sexo, o que desde muy chiquito, ¿sí?, te introdujeron, o chiquita, en la pornografía, y de repente Él conoce esa debilidad y va a hacer que nunca, siempre caigas en lo mismo, para dividirte interiormente y te sientas nada y puedas decir, no, yo la verdad que no sirvo para esto, me voy, pues me doy, ¿verdad?, y vuelvo atrás. Él conoce tus debilidades, ¿sí? No sé cuáles son las tuyas, pero qué bueno es conocer cuáles son nuestras debilidades para no dejar entrar justamente a Satanás en nosotros y darle lucha, ¿no? Porque conociendo Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestras debilidades y va a ir justamente a ese lugar, ¿sí?, a ese lugar. El Señor, obviamente, que en el desierto venció todas las tentaciones. Él era Dios, por supuesto, Él es Dios, pero vos y yo somos 100% humanos, ¿sí?, movidos, sí, por el Espíritu Santo, que hemos conocido al Señor, que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero no somos Dios, ¿sí? Y Él sabe que nosotros somos simplemente humanos, ¿sí? Y si no estamos vos y yo firmes en la fe, movidos, ¿sí?, por el Señor, esto puede ser una batalla que vivamos perdiendo en vez de ser victoriosos. ¿Y cuánto creyente, mi hermano, mi hermana, conocemos que empezó con todas las fuerzas y terminó siendo vencido y se fue? Se fue de la parroquia, se fue de los grupos, incluso se fue a una vida totalmente desastrosa. Yo recuerdo, estaba predicando un retiro para sacerdotes, ¿sí?, en un país, de todo un día, ¿sí?, era un día. Y no me habían dicho que era un retiro justamente para sacerdotes y que donde iba a estar también el obispo. Imagínate, yo ni sabía, yo había visto en la hoja que me dieron, en todo ese itinerario de los días que iba a estar, en una decía retiro, pero no decía para quién. Entonces yo pensé que era un retiro, como hacíamos todos los años que voy, un retiro para servidores, ¿no?, para la gente que está sirviendo. Ese día, cuando nos íbamos para la montaña, ¿sí?, a la casa de retiros, le digo al coordinador, y ya están todos los servidores allá, bueno, ya me dice, ¿qué servidores?
los de la comunidad me dicen, no, no, Pablo, este es un retiro para sacerdotes. ¿Qué? Cuando me dijo que era para sacerdotes, ¿vieron cuando se te vienen todos los enemigos ahí a atacarte de una, ¿verdad? A llenarte de miedos, a llenarte de sentimientos de fracaso, a llenarte de inferioridad, a llenarte de dudas, a llenarte de tristeza, porque bueno, a ver, cuando uno... Cuando uno ha tenido, como es tanto complejo de inferioridad en la vida, aparte me ha tocado algunas experiencias medias duras con algunos sacerdotes, entonces uno como que se siente como que el enemigo viene a decirte, ¿y vos qué le vas a decir a los curas? ¿Sí? Si ellos están recontraformados, ya lo saben todo, ya, ¿vos qué le vas a dar? Y empecé a enojarme de una forma y a decirle al hermano, pero ¿cómo no me dijiste que era para sacerdotes? ¿Cómo no ibas a especificar ahí en la hojita que me diste? Yo pensé que era para servidores y me saqué, me saqué mal. Entonces me decía él, pero bueno, tranquilo hermano, usted hable como le habla siempre a todos, ¿cuál es el problema? Si también son hombres los sacerdotes, que también están heridos y también tienen sus batallas. Y yo digo, no, no podés hacerme esto, ¿cómo no me lo dijiste? Y bueno, empezamos ahí a discutir. Entonces él me dice, tranquilo, pídale al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo va a guiar. Yo digo, sí, para vos es fácil, le digo, que bueno, tenés que predicar. La cosa es que llego y viene a recibirnos el vicario. Me dice, ya estamos todos acá, le estábamos esperando. Yo me quedé como con un nudo en la garganta que no podía expresarme ni hablar. Cuando entro, estaban todos ahí y yo me fui para un costadito y bueno, este coordinador, que es un hombre de Dios, que lo quiero mucho, me decía, vení, y yo estaba escondido ahí atrás. ¿Vieron cuando el miedo se apodera de uno, viste? Y el miedo es un sentimiento que no viene de Dios, dice la primera carta de Juan. El miedo es un sentimiento que no viene de Dios, y si no viene de Dios, viene del enemigo. ¿Por qué? Porque el miedo te anula, te bloquea, te enferma, te paraliza, como hemos hablado tanto, ¿no? Te deja ahí como que sintiéndote totalmente inseguro, en vez de confiar en el Señor, ¿no? Pero bueno, somos todos bien humanos, ¿no? Como les decía. Y en ese momento, bueno, entro y cuando me paro delante de los sacerdotes no podía hablar. No podía hablar, era como que algo se me había atravesado ahí, me había dejado totalmente mudo, anulado, ¿no? Él conoce tus debilidades, decíamos recién, y porque conoce tus debilidades, ¿sí? Llega a anularte, a anularte. Acá, bueno, ahora ahí se los leo bien. A anularte. Entonces, yo quería hablar y no me salía hasta que en un momento cierro los ojos y le digo, Espíritu Santo, no sé qué decir, no sé qué decir. Si vos no me decís qué tengo que decir, yo acá no abro la boca. Entonces uno empieza a sentir, porque bueno, 20 segundos delante de una asamblea, delante de la gente, es un muchísimo tiempo. Y yo estaba, hasta que no me digas qué tengo que decir, no lo voy a decir. Y empecé, ¿no? a escuchar al Espíritu Santo que me invitaba a dar mi testimonio. Y yo, ¿qué voy a dar mi testimonio a los curas? Vieron que uno empieza a pelearse adentro. ¿Qué les va a importar el testimonio de una persona que estuvo en las adicciones, que esto, que aquello? ¿Cómo le voy a dar mi testimonio? Y cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y yo mientras sentía todo el mundo moviéndose, ¿no? Moviéndose la silla como diciendo, ¿y esto qué es? Cuando abro los ojos, les digo, ahí me salió la voz, los saludé y les digo, miren, disculpen, yo nunca les prediqué a los sacerdotes, pero el Espíritu Santo me acaba de decir, yo sentí que me miraban como diciendo, encima le habla el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo que les dé mi testimonio, ¿no? Y yo voy a compartir mi testimonio con ustedes para empezar este retiro. Que yo veía las caras, y si no estaban así, uno interiormente, ¿verdad? Como el enemigo conoce tus debilidades, ¿sí? Y tus traumas y tus complejos, usa eso para bloquearte más todavía, ¿no? Entonces, yo pensaba que todo el mundo me estaba como diciendo, a mí que me importa lo que vas a decir. Pero después fui entendiendo que es uno el que se va haciendo, no es uno, es el enemigo el que te va, ¿no? Trabajando la cabeza y trabajando tus debilidades para callarte, para que no hables, ¿sí? Para que no se extienda el reino aún ahí en medio de los sacerdotes, ¿sí? Entonces cuando empiezo a dar mi testimonio, empiezo a sentir al Espíritu Santo, ojo, no es una voz ni nada por el estilo, sino esa certeza, ¿no? Interior, que me invitaba a contar algo que yo nunca cuento, jamás cuento, que es parte de mi testimonio, una experiencia muy dura, que tampoco se los voy a contar a ustedes, es una experiencia muy dura, pero era como muy fuerte mientras hablaba de mi testimonio, la invitación del Espíritu Santo a que contara eso.
y era tan fuerte que no podía seguir hablando. Entonces paro una vez más y les digo, miren, yo necesito contarles esto, siento, ¿no? Me mueve el Espíritu Santo a contarles esto. Y cuando cuento esta experiencia, hizo así, el retiro, ¿no? Es como que se acomodaron de otra manera y se pusieron en actitud de escucha y empezó de otra forma el retiro. Y yo entendí que tenía que contarlo, pero tenía que vencer eso porque no quería. No quería, porque si hay algo que el mal espíritu usa mucho es nuestros silencios, aquello que no hemos dicho nunca, aquello que no queremos contar porque todavía seguimos, no dejamos que el Señor ponga salvación en esa área y Él lo usa para que sigamos sin salvación en esas áreas de nuestra vida. Pero cuando lo cuento, bueno, fue un día de retiro hermoso. Jamás, miren, nunca más tuve un retiro de ese tipo, ¿no? con sacerdotes. Y cuando termina el retiro pasa uno de ellos a contar testimonio, ¿sí? No eran sacerdotes de la Renovación ni nada, eran de la diócesis, ¿no? Que querían tener un momento de sanación interior, ¿no? Entonces cuando pasa el sacerdote dice, yo fui al seminario menor desde que era muy chico, ¿no? Que es como un colegio. Hice todos los años en el seminario menor, la primaria, la secundaria, pero cuando, vos tenés que pasar a la universidad, decidís si seguís en el seminario mayor para ser sacerdote o te vas, ¿no? O te vas. Y él decidió retirarse, no ser sacerdote. Entonces habla con sus papás y cuando habla con sus papás, el papá le dice, de ninguna manera, usted va a ser sacerdote. En esta familia alguien va a ser sacerdote y ese es usted. Y dice, yo le tenía un respeto tan grande a mi papá que me hice sacerdote, entré al seminario y siempre viví una vida enojado. Siempre odiando todo. Esto nos contaba ahí adelante, odiando todo. Odiando las clases, así hablaba él, odiando las clases, odiando, ¿verdad?, los momentos de compartir, odiando la formación, pero obediente a mi papá. Me ordeno de sacerdote y siempre fui, hace 35 años, dice que soy sacerdote, y siempre fui un cura amargado, un cura enojado. Ustedes, no sé si saben, dice, pero yo tengo un problema serio de alcoholismo, ¿no? De alcoholismo. Soy alcohólico y todas las noches, ¿sí?, termino mi día borracho. He tenido doble vida siempre, muy fuerte lo que iba contando, por eso no digo de dónde es, ¿no?, para respetar su intimidad. Como ustedes saben que siempre he tenido, decía él, una doble vida. Pero hoy me daba cuenta en esta oración que hacíamos, lo atado que estuve a la sentencia que me hizo mi papá para que sea sacerdote. Yo siempre que levantaba, decía la hostia, me importaba nada. Nada, decía, ¿por qué? ¿No? Por tu culpa estoy acá. Adiós. Entonces, dice, hoy entendía y pude perdonar a mi papá, ¿no? Y pude entender en este retiro, para mí, ha sido uno de los testimonios más grandes, ¿no? Porque que un sacerdote diga algo así. Pude entender en este retiro que Dios sí siempre me quiso para esto, porque si no me hubiese ido. Mi papá murió hace varios años y me hubiese ido del sacerdocio, pero no me fui. Acá estoy, acá me quedé. Pero entendí que el enemigo usó todo este odio que tenía en mi corazón para hacerme vivir como un sacerdote de lo peor, para hacerle como sacerdote la vida imposible a la gente, para maltratarme, para vivir una vida sin dignidad. Y empezó a contar un montón de cosas muy duras, ¿no? Muy duras. Y cuando termina esto, él dice, por favor, ayúdenme, ¿no? Y cayó de rodillas y sus hermanos sacerdotes se acercaron, oraron por él. Fue algo precioso ese momento, de verdad. Él luego buscó ayuda, ¿no? Está en Alcohólicos Anónimos y salió adelante y poco a poco, ¿no?, va disfrutando cada vez más de este llamado que el Señor le ha hecho, ¿no? Porque sigue, bendito sea Dios, como sacerdote. Y así pasa, mi hermano, a vos como servidor, a vos como discípulo, ¿no? El enemigo sabe cuáles son tus sentencias,
sabe cuáles son tus pecados, sabe cuáles son tus debilidades. Sabe, claro que lo sabe. Y como lo sabe, siempre va a ir a ese lugar y te va a atacar. Tus malos deseos, ¿sí? Serán... ¿Y saben qué? Una de las cosas que hace, que vos y yo nos justifiquemos por lo malo. Dice el profeta, hay de ustedes que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Es decir, lo que está mal es malo y lo que está bien es bueno. Es decir, no hay medias tintas. Es o no es, ¿no? Pero cuánta gente conocemos, sí, a lo largo de nuestras vidas que, incluso vos y yo, nosotros mismos, cuántas veces hemos justificado un montón de pecados, un montón de comportamientos nuestros, ¿sí? Cuando sabíamos que eso estaba mal. Y eso hace el enemigo, ¿sí? Tus malos deseos serán hallados justos, ¿sí? Según el enemigo, por medio de razonamientos que Satanás te dará, disfrazando lo malo como bueno, ¿sí? Como algo útil o lógico. Por ejemplo, ¿sí? La pereza, las ambiciones desmedidas, como es el vivir sin vergüenza a un montón de cosas, sin ningún tipo de moral. Bueno, ¿cuántas veces, sí? ¿Cuántas veces? No. Están haciendo las cosas como pareja mal, pero se justifican y se justifican y se justifican. Estamos haciendo como servidores las cosas mal, con dobles vidas, con montones de ambiciones, con egoísmos, con perezas, pero igual todo parece que lo tenemos que justificar. Mi hermano y mi hermana, hay que darse cuenta que eso, ¿sí? Que en eso el que está obrando no es el Espíritu Santo, sino Dios. Yo he tenido cada experiencias muy duras, ¿sí? Con servidores que uno dice, Dios mío, ¿no? Dios mío, con gente que me ha invitado a predicar o con gente que está predicando hoy día, que se han subido en un pedestal que no les corresponde, ¿sí? Con actitudes totalmente desafiantes, totalmente actitudes como es de desprecio hacia el otro, con un derecho a hablarte mal porque están predicando o porque los conoce mucha gente, con un derecho a cosas que no les corresponde. Y por más lindo que canten, por más lindo que prediques, por más lindo que se te abran por más que se te abran un montón de puertas, ¿sí? Ojo, ¿sí? Ojo, porque a veces nos ponemos en un lugar que nos corresponde y ponernos en ese lugar que no nos corresponde, generalmente eso es ser movidos por el mal espíritu y no por el Espíritu Santo. Vos y yo somos servidores. Vos y yo somos hombres y mujeres rescatados por el Señor, 100% humanos, y que nos toca conocer a este enemigo para saber cómo obra y no dejarlo obrar en nosotros, ¿sí? Porque me imagino que vos como yo querés ser movido por el Espíritu Santo y no movido por el mal espíritu, ¿sí? Que te lleve a hablar como no tenés que hablar, a pensar como no tenés que pensar, o a usar, ¿verdad? La iglesia, o a usar un movimiento, o a usar un grupo, a usar una parroquia, ¿sí? Para ambiciones desmedidas y no para que el reino de Dios se haga presente. Entonces, ojo, porque tenemos que conocer, bueno, si soy ambicioso, hay que reconocer lo que no se reconoce, no se redime, y lo que no se reconoce, Dios no puede romperlo, porque en definitiva, cuando no reconozco qué hago, no quiero que se rompa eso en mí. Y ojo con esas cosas, mi hermano. ¿Sí? Él utiliza, también aquí, Él utiliza cada deseo tuyo haciéndolo natural, ¿sí? Para esclavizarte. Por ejemplo, es natural, ¿sí? Es natural que me preocupe yo más por el trabajo que por Dios. Una cosa que parece tonta, ¿no? Pero usa tus deseos, ¿no? Acuérdate, cada deseo tuyo haciéndolo natural. Usa los deseos para que lo naturalices, esos malos deseos, y te alejen de lo que importa, ¿sí? Si te preocupas más del trabajo que por Dios, y acordate lo que le dijo el Señor a Marta. Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por demasiadas cosas, y solo una es la importante. Y tu hermana ha escogido la que nadie se la podrá quitar, ¿sí? Y lo que nadie nos podrá quitar, ¿sabes qué es? Es estar a los pies del Señor. Y solo ahí es donde logramos ser más que vencedores. Y solo ahí es donde logramos vencer la tentación. Y solo ahí es donde logramos revestirnos de aquello de lo que hemos sido llamados, ¿sí? Uno de los errores más frecuentes, ¿sí?
en que incurren los cristianos es pensar que el diablo no puede hacerles nada. Vieron que uno dice, ya está, en mí no puede hacer nada. Y ojo, ¿no? Ojo con esas cosas, porque vos y yo somos 100% humanos. Y acordate que Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? En Lucas 22:31, cuando antes de negarlo, ¿sí? Simón, Simón, ¿sí? Satanás ha pedido permiso para zarandearte, ¿no? Y si pidió permiso para zarandear a Pedro, ¿sí? ¿Cuánto más? A vos y a mí, ¿sí? Esos amigos íntimos de Jesús, aquel que el Señor eligió para poner al frente de la iglesia, si pidió, ¿no? Y se habla mucho. Hay mucha gente, muchos teólogos, muchos biblistas por ahí que quieren sacar todo esto de la Biblia, ¿no? Como que quieren, "Buah, esto es puro signo, es pura cosa, es puro verso. En realidad el diablo es todo aquello malo que uno puede hacer, es todo", porque lo he escuchado muchísimo, ¿no? Como que quieren vaciar, ¿no? Estas cosas. Y bueno, ojo, porque el gran triunfo del diablo en nuestras vidas y en la vida de la gente es que piensen que no existe. Si pensamos que no existe y no puede hacernos nada, ya está, ya tiene el triunfo en nuestras vidas. Ahora, cuando uno decide conocerlo, es decir, no conocerlo para darle lugar en nuestras vidas, sino conocerlo para saber cómo actúa y para que cuando venga así a atacarnos y a querer alejarnos del plan de Dios, sepamos batallar como buenos guerreros de Dios, de un Dios que batalla por nosotros, pero nos da el libre albedrío, ¿verdad? Nos da el libre albedrío de ser egoístas, de ser ambiciosos, de vivir en adicciones, nos da el libre albedrío de ser unos chismosos. Él nos da. Ahora, cuando uno reconoce, le pone nombre y apellido a cada una de esas tentaciones que están en nuestras vidas y decide empezar a atacarlos, el Señor claro que vencerá, claro que nos dará la fuerza y luchará con nosotros. ¿Sí? El otro día, antes de ayer, predicaba para Formosa justamente, ¿no? Cuando estas naciones vienen a atacar al pueblo de Dios, ¿sí? A Josafat. 3 naciones se pusieron de acuerdo, enemigos que venían a atacarlo. Sin embargo, Josafat, ¿sí? Acudió al Señor y el Señor le habló y fue más que vencedor. Con ayuno y con oración, ¿sí? Somos más que vencedores. Quería leerles, ¿sí? Efesios, búscalo ahí, que seguramente lo habrás leído muchas veces. Efesios 6:10 en adelante. Dice así: y ahora hermanos busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los enemigos del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. ¿Sí? Acordate que el Señor nos ha dicho, parece que los discípulos de la oscuridad son más astutos que los discípulos de la luz. Nos rodea la oscuridad y eso lo vemos constantemente. Nos rodea la mundanidad y eso lo vemos constantemente. Ahora, ¿qué vamos a hacer vos y yo? Por eso, tomen toda armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Así que, manténganse firmes revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Firmes, revestidos de la verdad. Miren, mi hermano, si hay algo que cuesta, es vivir en la verdad. Es orar en la verdad. Siempre que predico, siempre invito a la gente, y me invito a mí mismo, obviamente, a orar en la verdad de lo que soy, en la verdad de lo que me cuesta, en la verdad de mis pecados, en la verdad de mi historia, en la verdad de mis ambiciones, en la verdad de todo aquello que no me deja ser, que no me deja en paz. Pero a veces, cuando, estamos ahí
dándole cabida al enemigo, oramos en la mentira, porque en el fondo no quiero cambiar. No quiero cambiar. No quiero dejar a un lado todo eso, sino quiero seguir viviendo movido por el mal espíritu y no por el Espíritu Santo. Disculpe si es fuerte lo que uno dice, pero hay que reconocerlo, ¿no? A mí me cuesta un montón cambiar muchas actitudes, muchas cosas que sé que no son de Dios, ¿sí? Pero no quiero darle el lugar al enemigo en mi vida, ¿verdad? Sino que quiero darle lugar al Espíritu Santo, darle lugar a Dios, ¿sí? Y solamente se logra cambiar reconociendo, rezando en la verdad, en esa lucha que es real en mi vida, en ese pecado que es real en mi vida y hacerlo, ¿no? Reconocer. Por eso es tan importante confesar, ¿no? Confesarnos, porque cuando nos confesamos se rompe, ¿no? Se rompe la raíz del mal en nuestras vidas, porque podemos decir la verdad. Esto me pasa, esto soy. ¿Cuántas veces, no? Porque lo he hablado con mucha gente que incluso no confiesan la verdad. Confiesan algunas cositas, pero no confiesan lo que hay que confesar. Y eso lo usa el enemigo para que sigamos viviendo en la mentira, en la oscuridad, en la tiniebla, para que siga teniendo en nosotros dominio, como dice acá, ¿no? Y mando, ¿sí? Y autoridad, Él y no el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, dice en el verso 16, sobre todo, que su fe sea el escudo que los libra de las flechas encendidas del maligno, ¿sí? Acordate, revestidos en la verdad y en la rectitud. ¿Cuánto nos cuesta vivir en la verdad y en la rectitud? Y si no vivimos en la verdad y en la rectitud de la palabra de Dios, la fe cuesta, ¿no? Cuesta que esa fe mueva montañas, cuesta que esa fe abra sepulcros de muerte, cuesta que esa fe apague, ¿no? Las flechas encendidas de Satanás sobre nosotros. Animémonos a vivir en la verdad, mi hermano, ¿sí? En la rectitud, ¿sí? Y que la fe sea, ¿no? El escudo que los libra de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, palabra de Dios. Entonces, mi hermano, animémonos a revestirnos, ¿sí? Con estas cosas. Yo quiero contarles un testimonio y con esto voy a ir terminando. Conozco un sacerdote, ¿sí? Que en su comunidad es muy respetado justamente por la autoridad que él tiene. Porque es uno de los sacerdotes que sí sabe, ¿no? Lo que tiene en sus manos, lo que Dios le ha dado y que conoce al enemigo, ¿sí? Entonces sabe combatirlo. Yo lo quiero mucho. Y me cuenta, ¿sí? Que, un día le ponen, ustedes saben que nosotros estamos rodeados de un bandismo, de supersticiones, de tanta cosa. Y conozco un montón de servidores supersticiosos, ¿sí? Supersticiosos, con una fe supersticiosa, ¿no? Y eso es darle dominio y autoridad al mal espíritu y no al Espíritu Santo. Que tienen camino hecho hace muchísimo tiempo, pero siguen siendo supersticiosos. Viendo diablos por todos lados, ¿no? Pero por superstición, no para combatirlo. Y sobre todo, formando a la gente así, ¿no? En una fe supersticiosa. En una fe supersticiosa. Vos y yo, obviamente, que no vamos a hacer exorcismo porque no es nuestra tarea, ¿sí? Pero ojo, ¿no? Ojo con esa superstición y con esos griteríos que a veces usamos que no nos llevan a nada, sino simplemente a un show, ¿no? A un espectáculo, y ahí sí el enemigo se deleita, decía, al fin, ¿no? Me están dando lugar en este lugar, ¿sí? Me acuerdo que un monje de San Charbel, allá en Uruguay, me decía, con el diablo no se habla. No se habla, Pablo. Uno tiene que estar en oración. Uno tiene que estar interiormente motivado a crecer en la fe, a crecer en esta salvación que nos ha dado el Señor, a conocer su palabra, ¿no? A conocer su palabra. Porque si hay algo que le encanta al enemigo, es los católicos ignorantes, los que no conocen su palabra. Y no me digas que no puedes conocerla, ¿no? Claro que todos podemos hacer un cursito, lo que sea, de la palabra de Dios, ¿sí? No sabes leer, podés escuchar por YouTube. Bien que hay mucha gente que no sabe leer, pero está horas, ¿verdad? O que tiene pereza de leer, pero está horas mirando novelas y mirando cualquier basura en la tele, ¿no? En vez de formarse un poquito en las promesas de Dios y en su palabra, ¿no? A veces ponemos
pura excusa, ¿no? Como decíamos recién, el enemigo hace que nos excusemos totalmente cuando estamos movidos por él y no por el Espíritu Santo. Y uno tiene que verlo, ¿no? Pero bueno, otro tema. Y este sacerdote pusieron un trabajo de brujería en su puerta, en la puerta de la parroquia, con una gallina, con un montón de cosas, una foto, ¿no? Dentro de un sapo de él, ¿verdad? Con la boca cocida, bueno, tremendo. Y él solamente oró diciendo, Señor, que sepa quién fue, que sepa quién fue. Es lo único que te pido. A los días, más o menos a la semana, vienen golpeando la puerta, ¿no? Por favor, padre, venga a mi casa, venga a mi casa. Y cuando golpearon la puerta dice que él supo quién era, ¿no? Él supo que era la respuesta a su oración. Cuando llega a la casa era un pai, un banda, ¿no? Porque estaban todas sus imágenes. Cuando entra, ¿no? El pai le dice, lo ve que estaba lleno como de bultos, como de un montón de bultos por todo el rostro, por todo el cuerpo, eran como huevos por todos lados adentro de su piel. Entonces porque él había orado y le dijo que yo sepa, ¿no? Que todo este mal vuelva a la persona para que yo sepa quién fue y pueda hablar con él. Entonces, bueno, cuando él lo ve así, le dice, Padre, toda esta semana he soñado que el único que puede sacarme este mal que tengo es usted si me hace una oración. Y el Padre le dijo, yo voy a orar por vos y voy a hacer esa oración si rompes absolutamente todos estos ídolos que tenés. Entonces la mujer, que también era creyente en eso, dijo, de ninguna manera no vamos a romper nada, váyase de aquí. Bueno, se fue el padre y a los 4 días dice que otra vez estaban golpeando fuerte, ¿no? La puerta de la parroquia y era otra vez la señora, la mujer dice, estamos dispuestos a romper todo, padre, pero por favor, quítele, ¿no? Quítele este mal a mi marido, se lo ruego. Y bueno, rompieron todo, quemaron un montón de cosas y él hizo una oración y le dio la unción. En el momento que le da la unción, este hombre vuelve a la normalidad, ¿no? Todo eso, esos huevos que tenía por todos lados se le van y él le dice, tenés que confesarte. Y él le dijo, este hombre, este padre, le dijo, sí, padre. Todo el tiempo en esta semana, ¿sí? Algo me decía dentro que tenía que confesarme. Y se confesó y al otro día se murió, ¿sí? Pero se murió en gracia. Se murió lleno de salvación. Se murió habiendo reconocido que todo ese mal con el que había vivido y había hecho tanto mal, ¿sí? Lo único que había hecho era destruirlo, ¿no? Y cuando este sacerdote me contaba todo esto, yo digo, ¿qué autoridad tienen, ¿no? Los sacerdotes y qué autoridad tenemos nosotros, los hijos de Dios, por el sacerdocio que hemos recibido en el bautismo? Quizás no para hacer esas cosas, pero sí para crecer movidos por la fe. ¿El diablo no puede hacernos nada si no le damos lugar? Si no, claro que sí. Si no, claro que sí. Imagínate, y a veces constantemente le estamos dando lugar. ¿Sí? Lugar en nuestras palabras, lugar en nuestros pensamientos, lugar en nuestra forma de vivir, lugar en esas dobles vidas que a veces tenemos, lugar justificándolo todo, lugar no queriendo cambiar, lugar, ¿sí? Viviendo chismoseando y defenestrando a nuestros hermanos, ¿sí? Le estamos dando lugar, ¿sí? Uno dice, no, el diablo está pisado, ¿está pisado realmente en tu vida? ¿O seguís hablando de todo el mundo? ¿Está pisado o seguís haciendo acepción de personas? ¿Está pisado o seguís viviendo como no tenés que vivir? ¿O seguís siendo un ambicioso, un egoísta? ¿Está pisado realmente? Porque a veces nos jactamos de todas estas cosas, pero no vivimos, ¿sí? Como hombres y mujeres salvados y redimidos, no vivimos como otros Cristos, y eso el diablo lo sabe. Por eso, si no nos ponemos la armadura, ¿no? que nos propone aquí el Señor, vamos a estar siempre dándole lugar al otro y no al Señor. Y termino con esto, ¿sí, mis hermanos? Dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 10. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. El mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Jesucristo, a Él sea el poder
y la gloria para siempre. Amén. Después de haber sufrido un poco, ¿sí? Porque en esta vida nos toca sufrir, pero si estamos de la mano del Señor, ¿sí? Dios nos hará, dice, perfectos, firmes, fuertes y seguros. Animémonos a darle lugar al Señor en toda nuestra vida. Se me fue el tiempo, disculpen, pero mi hermano, ¿sí? Los invito, ¿no? Te invito a que hagas una tareita, simplemente, a que en estos días escribas 5 de tus debilidades en un papel, ¿sí? Que las reconozcas, que digo, por acá el enemigo se mete en mi vida, por acá el enemigo me aparta de la voluntad de Dios, por acá el enemigo me atormenta. Así busca 5 debilidades, escribílas ahí, ¿no? Por ejemplo, mentir, ¿no? Que a veces se usa como una excusa. Dice Efesios 4:25, por esto no mientan más, sino díganse la verdad mutuamente. Pero bueno, por ejemplo, por decir un ejemplo, escribí 5 y detenete en esas 5 y entrégalas. ¿Sabes cómo se va el enemigo de nuestras vidas? ¿Sí? Cuando reconocemos esto, por acá está entrando y me pongo a batallarlo y a decir la verdad. Así que mi hermano, mi hermana, te invito a que terminemos este momento con la oración más grande que podemos rezar nosotros los cristianos, que termina diciendo, líbranos del mal, ¿sí? Con el Padre Nuestro. Y te invito ahí que cierres tus ojos, que pienses en tu Padre, que pienses en el Señor y movido por el Espíritu Santo le digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mis hermanos, les mando un abrazo virtual bien grande, que el Señor los bendiga, los proteja y que bueno, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Chao, chao.